Muy bien. Bueno, algo que quería decir. Verdaderamente yo quiero que cumplamos con el objetivo de la lógica. No todos estáis haciendo el curso de lógica. Entonces, yo me ofrezco, yo invito a que si nos quedamos un poco a mitad de camino algunos, pues nos tomamos un café tranquilamente por la tarde y os aseguro que salís perfecto. Solo los poquitos que realmente se encuentran en esta dificultad. Tomamos un café por la tarde, en algún momento, incluso puede ser hasta en mi casa o en cualquier parte, y hacéis los ejercicios porque es un reto que yo tengo y no puedo quedar mal. No puedo quedar mal. Ya ni siquiera es por vosotros, es por mí. Bueno, vamos al tema de hoy. Felicidad y sufrimiento, claroscuro de la existencia humana. ¡Qué barbaridad! Bueno, este era un enunciado de este curso de la UNED de hace años y eran bastante llamativos los títulos, ¿no? Y generaba expectativas. No lo he querido tocar, es un desarrollo un poco naif, pero se trataba de eso, ¿no? Se trataba de promover el debate y de plantear algunas cuestiones muy conocidas por todos, ¿no? Ya sabéis que, como he dicho en muchas ocasiones, yo no enseño absolutamente nada, no me considero en condiciones de enseñaros, más allá de mostraros, para que todos miremos en una misma dirección y ver si vemos más o menos lo mismo, o que maticemos, o que nos pongamos de acuerdo. Pero entonces aquí no vais a encontrar un desarrollo teórico en la línea de cuando explicaba o a Wittgenstein o la crítica a la razón pura o el discurso del método en sesiones anteriores. Este seminario tiene estas características. Sin embargo, yo creo que da pie a que podamos hablar y comentar. Había que leer 3 textos. Lo que no se haya hecho hoy, no os preocupéis porque todavía tenemos otra sesión. Si distribuimos bien los temas, vamos a 2 sesiones por tema, con lo cual los que no puedan hacer algo ahora tendrán la oportunidad de hacerlo a la próxima. Bueno, pues yo lo que he hecho es, esta vez no me he hecho un guión, pero sí he subrayado en el librito. Entonces, en la página 37 es mi subrayado, que me va a servir de guión. El sentido de la existencia, en el sentido de la existencia humana, viene determinado por la búsqueda de la felicidad. Digo casi al comienzo. Podríamos afirmar, sin ambaje, que el sentido de la existencia humana viene determinado por la búsqueda de la felicidad. Es la primera cuestión. Yo creo que sí. Primero, esto creo que se entiende, porque si verdaderamente el ser humano... Yo voy a ser esquemático, porque digo, esto no es una cosa sesuda. Si se ve, no hay por qué. En todo caso, entraríamos en profundidad, ¿qué quiere decir? Pero yo creo que en estos temas no hay nada que explicar. O sea, no hay un conocimiento previo que tendríamos que desarrollar para poder entender esto. Simplemente que yo he dicho, y luego, en todo caso, en el debate, podéis estar de acuerdo o en desacuerdo o matizar, que precisamente... Como hemos dicho anteriormente, que la pregunta fundamental de la filosofía es la pregunta por el sentido, yo aquí sostengo que precisamente el sentido de la existencia viene determinado por la búsqueda de la felicidad. Por lo tanto, ¿qué querrá decir esto? A ver, nosotros como primates, como mamíferos, como primates, como... miembros del reino animal, pues tenemos un tipo de inteligencia que es la continuación de la inteligencia animal que nos permite construir o completar nuestra propia vida, ¿no? Nuestra propia existencia, nuestra propia persona. Algunas cosas hacemos más inmaduros porque somos unos seres mucho más generalizados, menos especializados, por lo tanto el margen de maniobra es mayor. Si tú tienes una pezuña, pues no puedes coger, qué sé yo, con la mano un bocadillo, tienes pezuña. Las manos se pueden usar como pezuñas si empleamos imaginación, o bien utilizando algún artilugio o simplemente... a fuerza de insistir, ¿no?
caminamos descalzos o con las manos o demás. Pero realmente nosotros estamos muy generalizados, estamos muy abiertos, y para eso es necesaria la inteligencia. Muy bien. Pero un plus que tenemos es que además tenemos un determinado tipo de autoconciencia que nos hace ser conscientes, perdón la redundancia, de que estamos bien o que estamos mal, o sentirnos bien y sentirnos mal. Los que han investigado en psicología animal, yo no sé cuáles son los últimos resultados. Los animales, por supuesto, sienten y están contentos o están tristes, pero no sé hasta qué punto se aperciben de esto. Por lo tanto, nosotros sí. Por ahí digo, en este mismo capítulo creo, que ser feliz en el fondo es sentirse feliz, y estar mal es sentirse mal. Aunque otro te diga, oye, ¿y por qué tú estás mal si no tienes motivo? No, perdón, yo me siento mal. ¿No? Entonces son vivencias, son sentimientos que realmente somos conscientes de ellos. Entonces, si algo le da sentido a nuestra vida, si tuviéramos que utilizar una expresión metafórica, es porque habríamos nacido o estaríamos aquí realmente para ser felices. Quizás para disfrutar se podría llegar a decir desde un punto de vista epicúreo. No voy a decir la expresión hemos sido creados, porque no, faltaría más, no nos ha creado nadie, pero es una metáfora, porque la naturaleza no entiende de estas cosas, nosotros somos un producto de la naturaleza, somos naturaleza, pero realmente creo que de alguna manera tenemos la obligación de ser felices, a no ser que estemos enfermos y que busquemos la infelicidad o el dolor o el sufrimiento. Es una expresión. Ahora bien, todo dependerá de qué se entiende por felicidad. Lo vamos a dejar. Yo no voy a cerrar las cosas, vamos a ir avanzando, porque seguramente el debate se completará. La felicidad se puede entender de muchas maneras, ¿no? Yo he manejado, hay algunos autores que he estado manejando el librito, que por cierto entrego ya lo he terminado. Y fundamentalmente pues me he basado en Nietzsche, Freud, Schopenhauer, y realmente pues es muy interesante el concepto de felicidad. Ya sé que estás buscando eso. Bueno. No existe la felicidad ideal. Hay propuestas acerca de qué es ser feliz, pero desde luego no nos ponemos de acuerdo. Depende incluso a veces hasta de una cuestión ideológica. Ya sabéis que para mí la ideología es un subproducto de la teoría o de una filosofía. La ideología es un subproducto de la filosofía. Entonces, bueno, depende de lo que entendamos por felicidad. No sé, hoy en día se está hablando mucho el tema de la mujer, que parecía que si tú no tenías hijos, pues no estabas completo y por lo tanto eras un ser fracasado. Sin embargo, está muy bien la maternidad, pero no tienes por qué ser desgraciado y ser una persona trunca o truncada porque no seas madre, ¿no? Entonces, realmente depende el concepto que tú tengas de felicidad o la manera en que le entiendas. Eso va a determinar también los grados de felicidad que puedas conseguir. Sería muy interesante analizar, no en este momento, por qué dice que lo verdaderamente importante es el dolor, porque el placer en el fondo es pasajero y no existe, dice Schopenhauer, ¿no? Sería muy interesante. Pero según el concepto o la manera de entender la felicidad, podríamos de antemano ser muy desgraciados. Porque si somos infelices porque o no nos hemos casado, o porque no tenemos una profesión de éxito, o porque no tenemos un determinado estatus económico y demás, pues realmente esto nos va a jugar una mala pasada. Entonces, segunda cuestión sería, bueno, ¿qué podemos entender por felicidad? Digo en esta misma página que la felicidad la construimos o la destruimos nosotros mismos. Porque con los mismos elementos, con los mismos materiales, unos construyen una vida feliz y otros
una vida completamente desgraciada. Como veis, son afirmaciones que no hay que explicar porque estoy mirando, perdonadme, que aquí se puede producir un pequeño... Bueno, no importa. Una cuestión en la que yo insisto en la página siguiente, estoy dando tópicos para que podamos discutir, es que la felicidad está en uno mismo y no en las circunstancias. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces sí son las circunstancias, una guerra, una enfermedad, algo, una catástrofe, no depende de ti, no depende de ti. Y pues te puede causar mucho dolor y mucha infelicidad, ¿verdad? Pero sin embargo, en la vida normal, en la vida cotidiana, es importante no depender de ciertas circunstancias que te pueden afectar. Yo en esto soy un poco epicúreo, ¿no? Porque el eje tiene que estar en ti mismo. Yo utilizo una expresión un poco mercantil, alguna vez alguien me ha hecho alguna observación. Se trataría de tener la mitad más uno de las acciones de nuestra vida. Y entonces nosotros comandamos nuestra vida, nosotros mandamos nuestra vida y no permitimos, no estamos en manos de otros o de determinadas circunstancias. Pero esto ¿cómo se puede concretar? ¿No? Siempre hay una serie de situaciones aparentemente negativas, pero si se comprende esas situaciones y de alguna manera se las sabe colocar como corresponde, pues nosotros podemos manejarlas. Sería eso, que la felicidad puede estar en nosotros mismos en la medida que tengamos la capacidad de autogobernarnos o de autogestionarnos. Me había ocurrido una cosa, pero se me ha ido. Tengo aquí, me está distrayendo esto porque se me ha parado el... Muy bien. Según Aristóteles, la felicidad consiste en obrar bien, en uno mismo y en los demás. Pero esto, me voy a ir directamente al texto, porque dice en este texto lo siguiente: el hombre bueno, en efecto, juzga bien, de la página siguiente, todas las cosas, y todas ellas se le muestra, y en todas ellas se le muestra la verdad. Pues para cada modo de ser hay cosas bellas y agradables, y sin duda en lo que más se distingue el hombre bueno es en ver la verdad en todas las cosas, siendo como el canon y la medida de todas ellas. La mayoría, según parece, a causa del placer, pues parece ser un bien sin serlo, y por ello eligen lo agradable como un bien y huyen del dolor como un mal. Bueno, aquí nos llevaría a otras cosas. Aquí hay dos temas. No siempre lo agradable es lo bueno, Y si nosotros eludir aquello que nos puede causar dolor o problema en pos de la felicidad, puede ser que realmente estemos no siendo consecuentes con un compromiso y seamos incapaces de jugarnos por algo, de comprometernos por algo que sabemos que nos va a traer problemas. Iría por ese lado. Pero quiero señalar otra cosa. Fijaos. ¿Vosotros os acordáis cuando veíamos la filosofía medieval y que yo unía estos tres que le llamamos trascendentales del ser, que son bien, verdad y belleza? ¿Eso os acordáis? Los trascendentales del ser son ens unum verum unum, igual lo he mencionado hasta hace poco, pero quiero volver a insistir. Ser y unidad, ens unum verum bonum pulcro, bien, verdad y belleza. Entonces, si realmente la felicidad está en el bien, yo creo que quizás, y en lo verdadero, pero que el bien y lo verdadero es armónico y por lo tanto es bello, pues por ahí va el camino de la felicidad. Yo creo que no nos podemos sentir nunca mejores que cuando obramos el bien.
Y nunca nos podemos sentir peor cuando nos reconocemos que hemos sido flojos, que hemos sido poco solidarios, que no hemos tenido empatía, que hemos abandonado al amigo, que hemos huido de una situación para no meternos en problemas. En ese sentido, Epicurio decía que no había que meterse en problemas, no hay que ser Epicurio al pie de la letra. Entonces, realmente, pues, es la búsqueda del bien. La felicidad y el bien se pueden de alguna manera para unir, ¿no? Yo creo que somos felices en la medida que vamos pudiendo ser conscientes de que somos mejores. Podemos ser mejores, no perfectos, pero podemos ser mejores. Si estamos atentos, realmente podemos ir mejorando y ir limando aquellos defectos y aquellas deficiencias que nos hacen convivir muy mal o no convivir bien con otros semejantes y no asumir nuestra responsabilidad social y política, al no ser coherentes, al no estar comprometidos. Y esto es la infelicidad. Habría que hacer en algún momento o por lo menos apuntarlo para discutirlo, qué pasa a estas alturas de la vida. No sé si os ha ocurrido a vosotros que empezáis a pasar revista. Eso puede ocurrir en muchos momentos, en un viaje, en un insomnio, en un momento determinado, a vuestra vida, y os vais dando cuenta de los errores, también de los aciertos. Pero tomar conciencia de ciertas etapas de la vida a veces puede ser algo muy duro, porque te das cuenta que ciertas cuestiones que ocurrieron dependieron de ciertas decisiones que tomamos y de ciertos errores y de ciertas equivocaciones. Pero también te puede ser muy duro recordar los buenos momentos, porque entonces genera una situación de melancolía, de nostalgia, que nos lleva a decir, bueno, esto ya no lo voy a tener más. Por ejemplo, tener una serie de cualidades que tienes cuando eres joven, me refiero físicamente hablando, ¿no? Bueno, pues eso sería otro tema, otro tema, para dejarlo ahí, y cómo se podría conjurar esa situación de, es como si yo hubiera perdido la oportunidad, porque ya me ha pasado el momento de hacer ciertas cosas, tampoco puedo volver atrás para modificar las decisiones que tomé que me llevaron a cierta situación, ¿no? Habría que ver cómo se conjura esto. Esto sería un aspecto muy terapéutico, en el sentido light de lo terapéutico. No se trata de una terapia dura, se trata de hablar de estas cosas, decir, oye, ¿y qué se podría hacer a partir de ahora? Porque a veces tenemos la sensación, he ido un poco por las ramas, voy a volver bien ver de belleza, pero tenemos la sensación como que hemos perdido el tiempo. Qué pena que recién ahora me estoy dando cuenta de ciertas cosas, ¿no? Fíjate lo que me queda. ¿Cómo no me di cuenta antes? Bueno, todo este tipo de sentimientos nos pueden poner por lo menos en el esperadero de un cierto dolor o de un cierto sufrimiento. Yo cuando era muy joven, y leyendo a Sartre, sobre todo, me podía imaginar qué podía ser el infierno, partiendo de la base que el infierno, yo ya creí en él, y ahora ya no os preocupéis porque ya está derogado oficialmente el infierno por la Iglesia. Y el purgatorio también hay un problema porque no sabemos dónde meter a toda esta gente. Pero en esta obrita de Sartre que termina diciendo el infierno son los otros, en Puertas Cerradas, ¿os acordáis? A Puertas Cerradas, que lo íbamos a hacer, Luis, no estaría nada mal, que lo hiciéramos un teatro leído aquí, utilizaríamos una sesión nada más, y esto que le pasa a Garcén, creo que se llamaba el personaje, ¿no? Que lo llevan a una sala cerrada, y va entrando gente, bueno, nadie sabe para qué está ahí, y en un determinado momento ya están tan hartos, empiezan a discutir, a pelearse. Y en una situación sofocante, el infierno son los otros, dice Sartre. El infierno está aquí, es esto el infierno. Y yo siempre pensaba, cuando era joven, muy joven, yo no sé qué edad tenía, a lo mejor hasta era un niño un poco grande, que el infierno debe ser el tomar conciencia cuando te estás muriendo, no sé, que son segundos, minutos, de todos los males que tú has hecho.
por lo menos yo pensaba así. Y no está desenfocado. Tomar conciencia de que realmente yo he sido muy malo, muy malvado, y por mi culpa se ha muerto mucha gente y ha habido mucha hambre en el mundo. Me refiero a aquellos grandes opresores, ¿no? No sé, lo que pasa es que lo que yo no sé, ahí queda para la opinión vuestra, si esa gente realmente la conciencia no se les ha adormecido, y por lo tanto no son, es como la señora de Bolivia que va con la Biblia, esta área finlandesa que tiene en Bolivia, dice que ella tiene rasgos arios y nórdicos. Y realmente, si realmente va a tomar conciencia del daño que está causando, no lo sé. Bueno, me fui por la rama. No me fui por eso. He planteado esto porque de eso se trata, de ir que toméis nota, seguramente os va a dar pie para que hablemos ahora. Entonces, la felicidad es la búsqueda del bien, es la búsqueda de la verdad, sabiendo que el bien absoluto no se alcanza nunca, sabiendo que el bien personal no se alcanza nunca si no se trabaja por la justicia, como dice Mario Benedetti, en ese poema tan bonito, donde dice que eres mi cómplice, mi amor y mi todo, y en la calle, codo a codo, somos juntos más que dos. Somos mucho más que dos. No sé qué, tus manos que trabajan por la justicia, tus ojos que no sé qué. Bueno, una maravilla. He tenido oportunidad últimamente de releerlo, por eso lo digo. Entonces, realmente el bien es obrar el bien en los demás, de la manera que podamos. Entonces, el bien está en el camino de la felicidad. El sentido de la vida es la felicidad, está el bien, la verdad. Partiendo de la base que la verdad total no la vamos a conseguir, pero el ser capaces, después de un proceso importante de desaprender, de desaprendizaje, de autocrítica, de ser capaz de conjurar los prejuicios, que diría Descartes, de convertir nuestros conocimientos en ideas y no guiarnos solo, perdón, nuestras opiniones en ideas y no guiarnos solo por opiniones, nos vamos dando cuenta que también la verdad que construimos entre todos está en el camino de la felicidad, porque el bien y la verdad van unidos. Y habría el tercer elemento de los trascendentales del ser, según los medievales, que es la belleza, la armonía. Bueno, la belleza, en el caso personal mío, me produce un profundo placer. Profundo placer. Yo creo que la belleza que somos capaces de descubrir los seres humanos, a ver, en la naturaleza hay una armonía, hay belleza porque hay armonía, todo es bello, desde los colores de las plantas o de los animales, o las puestas de sol, el frío, la humedad, la nieve, el calor, el sol, en fin, todo esto es bello, pero lo importante es poder descubrirlo. Y ese descubrimiento, el poder disfrutar de la belleza, alimenta nuestro espíritu. Precisamente somos seres naturales, pero también somos seres espirituales, porque nos podemos alimentar de la belleza. Entonces, no hay nada más bello que el bien y la verdad, y nada más feo que la falsedad, que la mentira y que la maldad. No hay nada más feo. Como veis, no son conceptos demasiado sesudos. Bueno, seguimos. Me tengo que adaptar a este estilo, porque ya sabéis, yo he sido más tremendo en cuanto a la cuestión teórica, pero me quiero adaptar a este estilo. Quien encuentra la paz del espíritu se encuentra en el sendero de la felicidad. Bueno, eso está escrito. Bueno, la felicidad tiene que ver con la serenidad, con la paz. Yo solo estoy deseando, en esta etapa de mi vida, vivirla con serenidad. Sin más urgencias que aquellas que la propia vida me presenta, y aquellos retos y aquellas situaciones en que de alguna manera tengo que hacer algo por los demás, ¿no? Por lo tanto por mí mismo, pero desde una postura serena, sabiendo que no se va a conseguir todo, y la serenidad te lleva a acompasar el ritmo y a disfrutar de todos los momentos, ¿no?
por ahí menciono que a veces la felicidad tiene que ver con el carácter. No sé qué opinarán los psicólogos. Cuando uno tiene una tendencia a ver la botella medio llena y no medio vacía, pues tiene más posibilidades de conjurar la infelicidad. Porque incluso le ves lo bueno, incluso a cosas que son negativas. Es una tendencia, yo no sé si esto se puede conseguir, bueno, supongo con una terapia, hablando ya de terapias de verdad, una persona que sea muy negativa, muy pesimista, que lo pase mal, probablemente los terapeutas pueden conseguir que tenga otra perspectiva. Pero no sé hasta qué punto tenemos que contar con el carácter. No sé si eso forma parte del carácter, afincado en aquello que se llamaba temperamento, porque realmente hay personas que son agonías y son casi constitutivamente. No lo sé, lo dejo ahí, pero fundamentalmente ojalá podamos ver como positivo aún los aspectos negativos. En un librito que leía yo por ahí, que esto no lo he puesto así, pero el ejemplo que ponían era que era como el judoka, ¿no? que aprovecha la fuerza del contrario para vencerlo. O sea, que aprovecha la fuerza de la contrariedad para dar un respingo y salir adelante y salir fortalecido. Estas son palabras, pero no es un sermón. Estas cosas son las que quizás tendríamos que comentar. Por último, bueno, yo esto no lo he subrayado, pero sí que la felicidad tiene que ver con el cumplimiento del deber. Lo que se llamaba la satisfacción del deber cumplido. Yo en esto soy muy kantiano. El deber no nos lo impone nadie, esta es la primera cuestión. Pero cuando asumimos un compromiso, cumplimos con nuestro deber, por ejemplo, no es un deber, pero que vosotros seáis capaces de realizar cálculo lógico. Voy a insistir en esto. El deber es muy importante, porque el deber, no sé, yo supongo que vosotros tenéis la experiencia, no estoy inventándome nada. Qué bien se siente uno cuando ha cumplido con su deber. Y qué mal que nos sentimos cuando hemos fallado, cuando hemos hecho trampa y cuando no hemos cumplido con lo que teníamos que hacer. Ya sea en el trabajo, en la familia, en la amistad. Bueno, muy bien. Estos son unos tópicos sobre los cuales podemos discutir. Si por cualquier motivo la discusión, que lo dudo, no surgiera, pues yo sigo. Yo creo que con tal, para que vais a hablar al menos para que yo no siga. Me imagino. Bueno, muy bien. El texto de Aristóteles básicamente tiene que ver con esto que decía que la felicidad es el bien y esta unión que hacía yo entre ser, verdad y belleza. El texto de Epicuro, bueno, es un texto muy sencillo. Epicuro es muy sencillo para cierto modo. Y como ves, no siempre podemos estar de acuerdo. El ser feliz e inmortal, no sé por qué pone, no tiene preocupaciones ni en las causas de los demás. Bueno, esto era como una manera muy simple para Epicuro. Lo he puesto porque Epicuro es un poco un referente, pero para Epicuro no había ni casarse, ni tener hijos, ni dedicarse en política, porque todo eso nos perturbaba. Yo no sé si es una búsqueda de la felicidad demasiado, no sé, egoísta, no sé qué palabra usar, de aquel que se aísla para no tener problemas, no lo sé. Pero lo que sí es verdad que no se puede vivir agradablemente, el punto 5, la máxima, sin vivir sabia, bella y justamente. Es lo que acabamos de decir. Epicuro dice, para vivir una vida agradable, sabia, verdad, bella, belleza y justa. También la justicia. Si nosotros no vivimos una vida así, no es fácil alcanzar la felicidad. Es importante algo que dice Epicuro, pero que también lo dice Nietzsche. Ojo con los placeres, porque muchas veces por procurarnos un placer vamos a conseguir muchos resultados negativos. O sea, la búsqueda del placer por sí mismo consigue
unas situaciones de gran perturbación. Nietzsche decía, quien dice sí a todo placer, dice sí a todo dolor. Porque además los placeres tienen otro problema muy serio, que causan adicción. Y cuando no tengo el objeto del placer, lo paso muy mal. Sea adicciones de todo tipo, a personas, a sustancias, o al poder, por ejemplo, que yo pensaba los otros días, pero lo pensaba sinceramente, como una curiosidad, ¿qué sentirá Rivera? Que de repente, después de toda una vida dedicada, unos montón de años, ¿qué sentirá? Ya no, me da igual, no voy a entrar, no es un tema de política. ¿Qué puede sentir una persona que ha estado en ese ímpetu, en esa situación y de repente, como dice él, ahora voy a ser un buen padre de familia, buena pareja, buen amigo, bueno, de un discurso así como muy personal, ¿no? Bueno, pues el poder causa adicción, el trabajo causa adicción, las personas causan el amor, el enamoramiento, causa adicción, la paternidad, la relación con los hijos causa adicción, cuando los hijos se van, el famoso síndrome del nido vacío, no digamos nada las sustancias, ¿no? Drogas, alcohol, etc. Entonces, la mayoría hay muchos placeres que parece que uno los puede potenciar de una manera bastante fuerte con este tipo de adicciones y siempre son negativas. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Yo creo que ya todos hemos aprendido a esta altura de la vida, ¿no? Hemos aprendido, y algunos no tanto, yo no sé si he aprendido del todo, pero supongo que se aprende que no reluce todo aquello que parece, que no todo, es solo todo aquello que reluce y que lo que aparentemente es un placer va a terminar siendo dolor. Y no entro en ejemplos sencillos como puede ser comer en demasía, indigestarse, beber en demasía, tener resaca, ¿no? Hay muchas cosas, ¿no? Entonces, esto sí que es importante. Bueno, aquí vemos, él reivindica la amistad. El placer de la amistad, que lo hemos ya dicho muchas veces. Aquí falta Álvaro y Vitalia, pero Álvaro siempre se define como epicúreo y doy fe que es un muy buen amigo. Pero si algo está ocurriendo en este pequeño grupo, que no es tan pequeño, es bastante grande, un grupo bastante grande, es precisamente que ha hecho eclosión la amistad, y no solo la amistad de pasarlo bien, de divertirnos, sino una amistad bastante profunda, muy profunda, y que al mismo tiempo hacemos cosas. Me ha sorprendido gratamente la noticia de que mañana va a haber una actuación de Luis con el grupo Calle 52, donde también va a recitar poesía Roberto y Marisa, y todas estas cosas que van a ocurrir, o la actividad de Octavio para beneficio de su ONG, donde también va a pasar algo por el estilo. Me pierdo ambas porque me voy de viaje. Y los encuentros que vamos teniendo unos a otros. Luis va repartiendo setas por todos los sitios, y si alguien no ha llegado a vuestra casa con setas, pues reclamádselo, porque Luis no solo las lleva, sino que las hace. Bueno, es un gran... reparte como una especie de comunión que son las setas, que además las busca él mismo. Bueno, esto es amistad pura, esto es amistad pura, y esto es una maravilla. Es una maravilla, y de la cual, por supuesto, que me beneficio muchísimo. Otra cuestión importante que habla Epicuro, ojo con el miedo, los temores. Los temores nos causan mucha infelicidad. Él habla de causas externas, los temores en general, ya sea a cuestiones externas como personales. Los miedos, los injustificados, porque los que son justificados no son miedos, ¿no? Los miedos son muy problemáticos y nos causan mucho dolor. Nos atenazan, nos reprimimos. Ese miedo ha sido, decíamos antes, hace muchos años, ha sido como introyectado en nosotros. Y tenemos como un opresor dentro. Hay que leer a Paulo Freire, por ejemplo.
o a Erich Fromm. El opresor lo tenemos dentro. Y entonces es muy fácil sembrar la semilla del miedo, porque ya no necesitan dominarte de manera directa, sino que tú mismo te vas a reprimir, tú mismo te vas a retrotraer, no vas a procurar aquello que te hace feliz, que muchas veces significa poner en cuestión o que haya movimiento en el entorno en el que tú vivas, ¿no? Bueno, estos son algunos de los tópicos. A mí, no sé, no estoy tan acostumbrado a este tipo de disertación, ¿eh? O sea, que seréis vosotros, que si luego me podéis avisar, o si bueno, Eduardo, por favor, esto ya es demasiado pueril. Porque si no cambio, inmediatamente en vez de los textos, lo que hago, me dedico a profundizar en los autores. Bueno, en cuanto a los textos, tengo subrayado, ya hemos hablado un poquito de Epicuro y Aristóteles, bueno, los textos, estaba en ello. ¿Por qué dirá? Esto casi no lo voy a explicar yo, porque he visto algún rostro que ha hecho algún gesto. ¿Por qué dirá Schopenhauer, hablará de la índole negativa de toda satisfacción, de la voluntad y de todo deleite y de toda dicha, en contraposición a la naturaleza positiva del dolor? Luego hace una comparación entre el dolor y el goce, y dice como el goce y el placer nos pasa desapercibido, y sin embargo es el dolor el que nos hace tomar conciencia, y por lo tanto nos podría llevar el dolor al placer. Y entonces tiene aquí un texto de Voltaire, ¿no? Donde dice que los hombres han nacido para ser devorados por las penas, así como las moscas por las arañas. Y luego pone al final un fragmento de Petrarca, donde dice, está en dialecto, está en un dialecto. Mille piacer non vagliano un tormento. Bueno, piacere sería el italiano. Mille piacere non vagliano un tormento. 1000 placeres no valen un dolor. Bueno, esto yo no lo voy a explicar, porque lo vais a explicar vosotros. ¿Qué querrá decir con esto de la índole negativa de toda satisfacción y el deleite de toda dicha en contraposición con la naturaleza positiva del dolor? Yo aquí dejo por ahora, y si ojalá vosotros sigo hablando, tengo mucho que decir. A ver, ¿alguien quiere decir algo? ¿Tú misma, Oliva? ¿No te importa? Porque es más que nada por una cuestión, no vais pasando, porque no podemos, aunque sea poquito, vamos interviniendo un poco aquí. Sí, por favor, porque veo que es como mejor queda. Tú dime si estamos en cámara y ya está. No, pero sí, yo tampoco, si te sirve de consuelo, tampoco, porque estas cosas parecen perogrulladas, sí. Pero lo que quiero es que hablemos. El texto de Schopenhauer es el que más me gusta de los textos que teníamos en este capítulo. Y la pregunta que tú has hecho, ¿qué querrá decir? Yo la he entendido siempre y la entiendo ahora como que efectivamente estamos mucho más... es mejor para nosotros, tenemos más facilitadores para tomar conciencia de la no felicidad. Yo trato de distinguir siempre entre felicidad, no felicidad, y luego de a qué se debe o no se debe la infelicidad. Pero bueno, lo que quiero decir es, me parece que Schopenhauer y otros insisten en una cosa que es muy, muy acertada. Y es que efectivamente cuando padecemos negativamente, hay quien dice que la poesía, la mejor poesía, es la poesía
hecha sobre el dolor, sobre la felicidad. A casi nadie le atrae leer una oda a la felicidad y sin embargo reconocernos en el dolor, en la poesía, efectivamente es mucho más fácil para casi todo el mundo. Y efectivamente yo creo que estamos mal dotados para las sensaciones de felicidad, de cuando no tenemos un sentimiento profundamente trágico o negativo. Por cierto, creo que la felicidad efectivamente está en nosotros, pero también es cierto que hay circunstancias enajenantes, en el mejor sentido de la palabra, que te imponen la no felicidad, como tú decías, una guerra, un sufrimiento, un terremoto, en ese momento es que no hay espacio, ¿no? Bueno, pues digo, volviendo al punto central, el reconocer la felicidad es como un sentimiento que a la mayor parte de la gente psicológicamente le produce simplemente como una burbujita de vacío, y no tiene contenidos. Y sobre todo, una cosa en la que estamos casi todos de acuerdo es que no tiene contenidos semánticos. Porque hay gente a la que le pregunta, ¿pero te gusta esto, lo que estamos viviendo? Te dice, claro, punto. Esa es toda la expresión verbal sobre esa sensación de felicidad. O dice, pero qué bien, ¿no?, estar aquí. Pero como tú bien dices, eso tiene que ver con las características estilísticas de la personalidad de cada uno. Pero el otro te dice, sí, y está bien, está perfecto, no le pasa nada. Pero es como si no tuviéramos recursos, ni siquiera verbales, para hacerle un espacio semántico y conceptual a sentirnos muy bien, a sentirnos felices. Precisamente ahora con algunos programas de educación emocional se intenta que los niños aprendan también a expresar lo bien que están cuando están bien, porque parece que eso efectivamente produce un feedback que te crea el espacio para reconocer la felicidad. Pero estamos relativamente mal dotados, mal educados para el reconocimiento de la felicidad. Y creo que la literatura es un gran apoyo para este déficit, ¿no? Porque efectivamente en la literatura lo que vemos, porque tampoco somos muy buenos representándonos la felicidad o la infelicidad de otros, tampoco somos especialmente hábiles. De manera que la literatura te ofrece planos de resolución teórica de sentimientos de personas, de problemas de personas y de sufrimientos o felicidades de personas. A ver, hay un ejemplo muy bonito. Cuando estamos leyendo algo realmente dramático, donde la gente está sufriendo mucho, la mayoría de nosotros estamos esperando, estoy refiriendo a la literatura, un desenlace bueno. Estamos esperando llegar al final a ver si aquello se va arreglando y encontramos un buen desenlace. Y te quedas fatal cuando el desenlace es malo. Curiosamente, eso sí lo advertimos. De eso sí tomamos conciencia. Por eso es absolutamente imprescindible la literatura y la poesía, ¿no? Porque nos hacen tomar conciencia para la que nosotros estamos muy mal habilitados. Y una de las cosas que nos va peor es reconocernos en la felicidad. Esto es lo que me sugiere a mí. Antes que te marches, mira, bueno, primero un ejemplo. El otro día yo le pregunté a una persona que ha hecho un viaje fabuloso y le digo, ¿qué tal te fue? Me dice, bien, muy bien. Y yo quería que me contara y no nos sacaba de que le fue bien. Eso es. Y sin embargo, bueno, te voy a contar una cosa, me dice, y se podría aplicar. Hay un momento que lo pasé muy mal porque le pasó no sé qué cosa, de perdió no sé qué cuestión. Pero de luego, todo lo resumió que le fue muy bien. Exacto. Y lo segundo, yo cuando hacemos estas reflexiones, ya sabéis que yo aquí soy uno más, absolutamente, vamos, ya lo sé que lo soy, pero lo recalco y quiero aprender. Cuando se presentan estas cosas, yo me pregunto, ¿no será esto realmente se puede educar o simplemente se formará parte de la naturaleza humana? No como algo fijo en el sentido de la esencia, ¿no? Pero yo no sé si se podrá formar, que los humanos y probablemente los animales en general estamos muy acostumbrados, estamos como programados para estar bien, para descansar, para no tener frío, para comer, para divertir. No sé si se puede educar, a no ser en un reflejo como puede ser en la literatura, que pueda servir para potenciar ciertas
capacidades o ciertas aptitudes, pero yo no sé si realmente, me pregunto, me pregunto. Es como cuando decíamos, ¿es posible no pensar en el origen, aquello que decía Kant, aquellas cuestiones que son inevitables, que no tienen respuesta? ¿Será posible? Porque esto parece ser que se puede constatar de que a todos nos pasa lo mismo. Y que más, tomamos conciencia de la vida cuando tenemos dolor, cuando tenemos malos momentos, claro. No cuando todo nos fluye, ¿no? Y por eso muchas veces en las terapias te dicen, bueno, pero, o terapia o lo que sea, o simplemente una charla de amigos, pero bueno, si tienes muchas cosas buenas, hay una canción de Sabina que dice que por qué no, no me acuerdo exactamente, pero el sentido es por qué no se va a suicidar, sino porque empieza a enumerar un montón de cosas buenas. Pero eso, cuando hablamos con un amigo, está fatal. Digo, bueno, pues ten en cuenta, mira, tienes salud, tienes unos hijos estupendos, mira qué bien. Tenemos que hacer como tomar conciencia, ¿no? de que están bien. Y que la vida, por otra parte, tampoco es tan terrible. Está aquel famoso anécdota de Víctor Frank, cuando va aquel y le dice que se quiere, digamos, le cuenta un montón de cosas que le ocurren, de tragedias y desgracias, y le dice, bueno, ¿y por qué usted no se suicida? Claro. Diciendo, ¿a qué viene aquí? Pues yo le entiendo, está fatal. O sea, desde luego, qué pena, qué terrible por lo que usted me está contando. Pues suicide ese hombre. No, ¿cómo voy a suicidar? Y entonces el hombre, precisamente a partir de esa cuestión límite, el otro empieza a justificar por qué no se suicida, ¿no? Bueno, yo lo que puedo añadir a lo que tú dices, sí. No son mis... Vamos, me siento bastante de acuerdo con un buen grupo de investigadores que sostienen que nacemos, a propósito de lo que tú comentabas antes, nacemos en un extraordinario, empezamos a existir en un extraordinario bienestar, intrauterinamente. Claro. Y por tanto, nacemos con una tendencia homeostática perfecta y además con una enorme tendencia a la dependencia, porque nacemos muy dependientes, además de toda la panorámica de la naturaleza, somos seguramente los más dependientes al nacer. No podemos ni ponernos de pie. Tenemos que aprender a respirar en el momento uno y tenemos que aprenderlo todo. Y dependemos que nos den de comer. Los animales buscan la comida inmediatamente en la madre, aunque sea en la madre, pero van a la madre. Nosotros no sabemos ni ir a la madre. La madre tiene que venir a nosotros. Y entonces nacemos con una sensación, el feto, no, salvo que haya sufrimiento fetal, no tiene hambre, no tiene sed, no tiene nada, ya está la placenta ahí para cubrir todas las necesidades de manera inmediata, antes de sentir hambre, no tiene frío, no tiene ninguna sensación de displacer. Y entonces yo creo que muchos sostienen que la maduración precisamente es una larga carrera contra la dependencia, por eso somos tan vulnerables a casi cualquier cosa que se te ponga por delante, si no hay un proceso madurativo que vaya rompiendo las cadenas y la tendencia a la dependencia. Y desde luego, casi como que buscamos, que dirían algunos, yo no soy psicoanalista ni me he inscrito nunca en ese pensamiento, pero sí que hacen una síntesis y una metáfora muy interesante sobre el placer y el displacer y la búsqueda permanente de ese placer primigenio con el que hemos empezado la existencia, ¿no? Sí. Pues justamente estaba pensando, mientras tú hablabas, yo que sí he tenido una formación, porque soy argentino, y eso imprime carácter. Es inevitable. Eso imprime carácter. Es inevitable, digamos, tener una cultura psicoanalítica. Cultura. Sí, lo sé. Entonces, es cuando te dice esa metáfora de la búsqueda del seno materno. Sí. En la Argentina se utiliza mucho la palabra, todo el mundo, contención. Tienes que buscar contención. Contención era como estábamos contenidos. Entonces, en el fondo, claro, buscar contención es reproducir ese seno materno que además, no sé cómo os pasa a vosotros, a mí me encantaría de alguna manera volver a ese seno materno, aunque sea metafóricamente, porque a veces necesitamos contención, ¿no? Necesitamos esa situación
placentera, en donde no estábamos tan en la intemperie, porque precisamente nacer es decir, aparecer en la intemperie, y lo que tú decías tiene que ver con eso de que somos generalizados, no estamos especializados en nada, nosotros somos incapaces de todo cuando nacemos. Yo siempre digo, el patito, cuando yo lo veía y era pequeño, yo sí que he estado en el campo, en casa de mis abuelos, qué sé yo, el patito se rompe el huevo y sale y se mete en el charco. Vale. Naturalmente, claro, se pone a nadar, claro, y el otro bichito se va y busca la teta de la madre y se pone a mamar, etcétera, ¿no? Bueno, esto, muchísimas gracias. Quiero decir respecto a eso, que estoy totalmente de acuerdo en todo, que por eso nada más nacer hay que cortar el cordón umbilical. Si no cortas el cordón umbilical físicamente y mentalmente, los problemas pueden llegar a ser muy graves por ambos lados, mamá y bebé, creo yo, vamos. Seguramente. Para empezar a madurar. Estado de que Naciones Unidas no sirva para nada. No, digo el discurso. Afortunadamente, el mundo estaba organizadito de alguna manera en Naciones Unidas. Y cuando vino el fenómeno de la globalización, que de alguna manera ha sido dejar a los económicos y financieros hacer lo que les diera la gana en todos sitios, había algunas contenciones. Y gracias a eso hemos podido salvarnos de mayor sufrimiento. Sí, no, me he excedido. Y hemos tenido la oportunidad de ser un poco más felices. La contención es muy pequeña. Y lo que se trata es de, para la felicidad colectiva, de seguir tratando de que Naciones Unidas nos vaya considerando los problemas de todos. Perdón, he querido decir otro, no Naciones Unidas, sino la ONU o la Unión Europea, o la Unión Europea, o en fin. Sí, todos estos organismos. Organismos que se reúnen y venga dinero y venga... No, he dicho un nombre y le retiro y punto, y pido disculpas. Si se acabó, a mí me parece que es muy importante, y los filósofos así lo recogen, pues el tema de la felicidad individual y de la felicidad colectiva. Como somos seres individuales y colectivos al mismo tiempo, las dos nos interesan y nos afectan. La felicidad ha tenido muy mala prensa. La religión católica se conseguía el cielo con sufrimiento, no con felicidad. A ver, ¿y quién no ha sido educado en eso? Es que parece mentira que nos asombremos todavía. O sea, si tú decías eras feliz, eras sospechoso de algo. Hace unos meses leíamos La mitad de la cultura de Freud aquí y explicábamos por qué somos culpables por el mero hecho de existir. Exactamente. Claro, entonces partimos de un hándicap, ¿no? Tenemos una situación de principio bastante en contra. Y luego como consecuencia también de este ambiente cultural religioso, pues hemos tenido también una subcultura, al menos en España, que decía además que éramos un país de envidiosos. No digas que eres feliz porque los de alrededor se van a sentir mal y vas a generar envidias. O sea, realmente las consecuencias derivadas de la felicidad eran en buena parte negativas. Luego a eso se sumaba, y en eso sí estoy de acuerdo, yo creo que tendemos como los animales a solucionar la vida natural, es decir, a estar lo mejor posible, pero que eso lo hace mi perro también, ¿no? Todos. Y nosotros tenemos mayores herramientas y conseguimos llegar más lejos. La felicidad individual, lógicamente depende de uno, y es que se me está yendo la idea que tenía antes en mente. El asunto de lo estimulante que puede ser el que tengas problemas en la vida, de lo estimulante que es el sufrimiento, porque realmente, además se ve también en sociedades como la española, donde no ha habido mayor cultura cívica, porque no la hay, muy evidente, pues solo el bienestar económico sin mayor reflexión ha conducido a
a que la gente no sepa muy bien de dónde le vienen los problemas, ¿no? De dónde le vienen las cosas. A mí me parece que efectivamente el bienestar material tiene que ser apoyado siempre con criterios morales, ¿no? Criterios éticos y morales, para poder vivir en sociedades que tengan una proyección de futuro, pero que sobre todo que tengan empatía y solidaridad, que es la empatía del colectivo, para luego no generar los sufrimientos derivados de que las cosas van mal a nivel social, ¿no? Porque efectivamente no preocuparse de la felicidad de los demás pues conduce a sociedades profundamente injustas. Ayer era el Día Internacional de los Derechos del Niño y en España hay 3 millones de niños pobres, con graves deficiencias. Pero es que hay 3 millones y pico de parados y 1 millón y pico de hogares donde no se ingresa nada. Efectivamente no son horizontes de felicidad, son problemas muy graves. Luego, ¿qué responsabilidad tenemos nosotros y qué podemos hacer y hasta dónde nos debe amargar la situación o no? Pues es un planteamiento de una sociedad somos la sociedad más desigual en el ámbito europeo, o una de las más desiguales. La desigualdad nos debería preocupar, entre otras cosas porque la desigualdad siempre es una bomba de relojería. Donde hay mucha desigualdad acaba habiendo problemas y generalmente violencia. Entonces, yo creo que por ahí hay que preocuparse. Pero claro, no podemos a nivel individual resolverlo todo. Pero tenemos cauces, ¿no? La democracia es un sistema de salidas para ver cómo se solucionan las diferentes cuestiones. Y sí tenemos obligaciones que tienen que ver con que la democracia funcione bien y se cumplan las normas como se tienen previstas. Y cuando hay situaciones que superan las normas que tenemos previstas, tendremos que abrir otras puertas para que las situaciones sigan teniendo salidas. Eso es como yo lo veo. Y en relación a Bolivia yo también hablaría de la felicidad. La felicidad de los indígenas bolivianos, que son la mayor parte de la población, sienta muy mal a otra pequeña parte de la población, que son menos del 40%, más del 60% es población indígena. Pues ahora tenían un presidente indígena y las cosas estaban funcionando bien. Los indicadores eran los mejores de América Latina. Pero se han juntado dos elementos perniciosos a los que la felicidad en particular de los indígenas de este país, pues no les preocupa, ¿no? La primera cuestión es el racismo que han seguido cultivando los blancos y un sector de la población que es muy curioso porque son los aspirantes a blancos. Como la presidenta interina. Como la presidenta interina, que no es blanca, es chola. No hay cosa más indignante para una persona de esa naturaleza que llamarla chola, porque es reconocer su realidad, una realidad que ellos no quieren reconocer, que son mestizos. Y claro, como ponen tanto énfasis en demonizar a los indios, como les digas que son mestizos, es decirles que una parte de ti también tiene el demonio adentro. Entonces eso no lo reconocen nunca. Las cosas peores que podéis oír hablar de los indígenas lo van a decir los cholos. Pero vamos, hay escritores famosos y hay un montón de gente por el mundo que son cholos, aunque ellos siempre van a defender al blanco porque creen que para hacerse blancos hay que estar con ellos. Eso es el resumen. Y lógicamente esta señora ha dicho horrores y barbaridades, pero no solamente está diciendo, no reconociendo la realidad de su propio país, está haciendo una salvajada en contra de la democracia, que es un golpe de Estado que viene en todos los manuales básicos de formación en derecho político, que curiosamente yo no sé por qué ha habido tanta reticencia a reconocer un golpe de Estado de manual. Es que tenía todas las características. Os invito a coger un manual
de principios de teoría política para daros cuenta de lo que es un golpe de Estado, que en este momento, en estos tiempos de la posverdad, están queriendo colarnos cualquier cosa. Y entonces, no, o sea, ha habido un golpe de Estado de libro. Y bueno, y lo que ha salido esta señora es querer sustituir el periodo que han estado los indígenas teniendo más protagonismo, ha querido sustituirlo por otra vez la Biblia. Pues desde mi punto de vista, la Biblia, desde que la llevaron los españoles, no había solucionado la vida de los pueblos indígenas en Bolivia, con lo cual la Constitución tiene bastante más sentido que salir otra vez con una cuestión de hace 500 años. Creo que la obligación de todos es intentar ser felices por respeto a ti mismo y por dignidad, por los que tienes alrededor y porque además tu propia felicidad y tu empatía te tiene que llevar a la solidaridad de querer que los demás sean felices. Y el sufrimiento, uno puede optar por ser sádico o masoquista, que a mí me parece un poquito de aberración, pero el sufrimiento en la vida viene solo, y lo que me parece más decente es que al sufrimiento le podamos hacer frente desde las herramientas que cada uno tiene en su mano, que son siempre bastantes, desde una sonrisa a una colaboración efectiva, o desde tu sitio donde estás, y si eres un sanitario, sabes que el sufrimiento humano te viene muy de cerca. En fin, que con el sufrimiento forma parte de la vida, estamos con él al lado y siempre podemos hacer cosas. Otra cosa es también medir las fuerzas en cada momento y no morirse de la angustia por no poder solucionar todo, ¿no? Yo creo que la cuestión es que uno en cada momento de su vida sea capaz de saber cuáles son sus capacidades para poder, cuáles son su potencial, sus capacidades y sus recursos para poder solucionar temas que efectivamente sean buenos para la felicidad de su grupo, ¿no? De su grupo A mí social. me gustaría preguntar solamente una cosa. ¿Por qué esa persona, esta vicepresidenta, ha dado el golpe de Estado sabiendo que va a perjudicar a un gran número de indígenas? Y número dos, ¿por qué se lo han consentido esos grandes organismos que nos protegen continuamente? Pues te lo digo muy Por rápido. eso, Se llama litio y es el principal país productor de litio del mundo. El litio es un componente básico para los coches eléctricos, para las baterías de los coches eléctricos. Creo que se está poniendo Oliva. ¿Tú quieres comentar algo antes de No, Perdón. es un poco tarde. Por respecto a la hipoglucemia, podemos retomarlo. ¡Ay, qué linda! Es muy Vale, bueno. ¿ya es la hora? Sí, nos retomamos la próxima... Perdón, pero yo solo